Buenas tardes a todas y todos. Ya estamos sentados casi todos. Vamos a comenzar con la reunión de programación, presupuesto y hacienda pública. Y pues siendo las 2:38 horas del día 9 de diciembre del año 2021, se abre la reunión. Con el objeto de verificar la asistencia del quórum, solicito al diputado secretario sirva a pasar lista de asistencia. Por instrucciones de la presidencia, voy a proceder a pasar lista de asistencia a esta comisión. Diputado Luis Alberto Aguilar Rosoya. Presente, diputado. Diputado Mario Humberto Vázquez Robles, de La Voz. Diputado Edgar José Piñón Domínguez. Diputado Benjamín Carrera Chávez. Diputado José Alfredo Chávez Madrid. Diputada Carla Yamilet Rivas Martínez. Diputada Ilse América García Soto. Presente, diputado. Diputado, le informo que la diputada Carla Rivas mandó justificante. Bien, gracias. Bueno, adelante, presidente, de ahí hay quórum legal. Gracias, diputado secretario. Una vez verificado el quórum legal, se da por inicio a la reunión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del día 9 de diciembre del año 2021, instalados en el Salón Legisladores, ubicado en la sede del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el orden del día. Número 1, base de lista de asistencia y verificación del quórum. 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. 3, lectura y aprobación en su caso del acta de reunión anterior. 4, análisis y discusión de las siguientes iniciativas pugnadas a la comisión. Iniciativas que presentan los 67 municipios del Estado, por medio de las cuales remiten sus proyectos de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2022. Iniciativas presentadas por la maestra María Eugenia Campos Galván, gobernadora constitucional del Estado, en donde se incluye la iniciativa de ley de ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2022, el asunto 553. La miscelánea fiscal, que es relativo a la iniciativa de nueva ley de derechos para el Estado de Chihuahua, el asunto 554. La iniciativa de reformas y adiciones de la ley de Hacienda del Estado de Chihuahua y la ley de coordinación fiscal del Estado de sus municipios, que es el asunto 555. Y la iniciativa de reformas y adiciones a la ley de ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2021, el asunto 556, así como la iniciativa de decreto de fortalecimiento financiero, el asunto número 558, y como número 5, los asuntos generales. Le damos la bienvenida al diputado Benjamín Carrera Chávez. Diputado, gracias por asistir a la reunión. Y una vez leído lo anterior, solicito al diputado secretario que sirva a someter a consideración de los integrantes de la comisión el orden del día, el informe a la presidencia, el resultado de la misma. Por instrucciones del presidente de la comisión, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del orden del contenido del orden del día, por favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Informo, presidente, que se han manifestado 5 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Gracias. El contenido del orden del día. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el orden del día. Respecto al tercer punto del orden del día, solicito al diputado secretario que se sirva a someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el acta de la reunión anterior, misma que previamente fue hecha de su conocimiento vía correo electrónico y que se encuentra también a su disposición en esta reunión. Por instrucciones del presidente, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del contenido del acta de la reunión anterior, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa,
Los que se abstengan, informo a la presidenta, a la presidencia, que se han manifestado 6 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones del contenido del acta. Gracias, diputados. Se aprueba el acta de la reunión anterior. Con relación al siguiente punto del orden del día, se somete para su análisis y discusión las siguientes iniciativas. Primero, las iniciativas que presentan los 67 municipios del Estado, por medio de las cuales se remiten sus proyectos de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2022. Aquí le vamos a dar un espacio al área técnica para que nos informe sobre este tema. Le comunico la asistencia del diputado Edgar Niños Domínguez. Sí, gracias, presidente. Con su permiso, diputadas y diputados. Efectivamente, se trata del análisis, se está abriendo el archivito que tenemos, el análisis de las 67 leyes de cada uno de los municipios. Como preámbulo, les comunico que, tal y como fue referido en reuniones anteriores, se les hizo llegar a todos los integrantes de esta comisión un correo electrónico en donde se refieren cada uno de los enlaces en los que se puedan consultar las iniciativas presentadas por los municipios del estado de Chihuahua para su consulta de análisis. En ese sentido, les informo a esta área técnica que, de conformidad con el artículo 28 del Código Municipal, todos los municipios hicieron llegar en tiempo y forma el articulado de los proyectos de leyes de ingresos, es decir, a más tardar el 30 de noviembre de cada año. Y recordarles también que, conforme al artículo 64 de la Constitución Política del Estado, esta soberanía, este Congreso del Estado tiene como fecha límite hasta el 15 de diciembre para aprobar las leyes de ingresos municipales. Trataré de ser muy breve, ya que se trata de 67 ordenamientos jurídicos que, si bien tienen una vigencia de un año, son 67 nuevos ordenamientos jurídicos. Por eso voy a tratar de abordarlos de forma general, pero con todo gusto, si tienen alguna duda respecto a algún municipio en específico, me lo hacen saber para abordar el tema puntual de cada uno de los municipios. Aquí vemos los 67 municipios, es el análisis del contenido, el cual se conforma del ingreso que va a tener cada uno de los municipios, las variaciones que tuvieron respecto al 2021. Recordarles que se conformó un equipo técnico por parte de la Secretaría de Asuntos Legislativos, por acuerdo de esta comisión, la cual hizo una revisión minuciosa de cada una de las leyes a través de un ejercicio de análisis, pero de los documentos en físico. Esto ya es nada más el resumen que se ve del extracto que realizó este equipo técnico. En general, advertimos que todos los municipios cumplen en cuanto a las contribuciones que se pueden establecer y que se pueden considerar como válidas por parte del Congreso del Estado. Me refiero a impuestos, me refiero a derechos, me refiero a aprovechamientos y a productos y otras contribuciones especiales. Y digo válidas para la hacienda pública municipal porque se ajustan precisamente al 115 fracción 4 de la Constitución Federal, se ajustan al 132 de la Constitución Local y se ajustan también a lo dispuesto por el Código Municipal, con las salvedades que les mencionaré en unos momentos. De forma general, detectamos que algunos de los municipios presentan incrementos en relación con las tarifas que se establecían en el 2021, las cuales la mayoría de los casos se consideran razonables. Otros municipios incorporan derechos nuevos, como por la prestación de servicios de rastro, de ecología, de desarrollo urbano, como en las licencias de construcción, derechos de ganadería. En este punto de derechos de ganadería, les comento que hay una ley en la materia que establece específicamente las tarifas que deben tener todo el territorio de la entidad
en el sentido de las revisiones que hicimos, si es que fue que detectamos que algún municipio tuvo una variación en cuanto a las tarifas por concepto de ganadería, es necesario que se ajusten a lo que expresamente establece la ley. También en el impuesto de espectáculos públicos, comentarles que esta tabla de espectáculos públicos, el Código Municipal establece unos parámetros de porcentajes mínimos y máximos que también revisamos puntualmente en cada una de las iniciativas para que no se puedan salir de esos parámetros. Si es que se salió alguno de esos parámetros mínimos o máximos porcentuales, se tendrá que ajustar a la tarifa que venía manejando en el 2021. Esto porque son tarifas que ya están expresamente establecidas en otras normas jurídicas. En cuanto a las participaciones y aportaciones que son federales o estatales y que les corresponden a los municipios, muchos de ellos contemplan, bueno, hay algunos de ellos que no contemplan el tema de participaciones y aportaciones, hay otros de ellos que los contemplan nada más en iguales cifras a las de 2021. Sin embargo, les comunico que la Secretaría de Hacienda nos hace llegar al Congreso del Estado un documento en el que se establecen las estimaciones para el año 2022 con base en el presupuesto de egresos de la Federación, con base en el presupuesto de egresos también que está planteando el Estado, y es por eso que estas cifras en particular de aportaciones y participaciones las tenemos que ajustar a la hora de hacer el dictamen y las minutas de decreto para que coincidan con lo que nos está enviando la Secretaría de Hacienda. Dos cuestiones a mencionarles, algunas improcedencias que detectamos como un tema de otorgamiento de poderes, no me acuerdo de qué municipio era, pero ese por la naturaleza y porque no le corresponde al municipio se tendría que eliminar. Y en el tema de Chihuahua, del municipio de Chihuahua, está muy lejos, ¿no? Ok, en este tema en particular detectamos que el ayuntamiento solicita la autorización, se acuerda la autorización para la celebración de dos créditos a largo plazo. El primero es un crédito de 318 millones, que ese lo fundamenta en un artículo, en un decreto que se emitió por la legislatura pasada en el año 2021, a través del decreto 1062/2021, en donde se autorizó o se preautorizó la celebración de estos financiamientos a los 67 municipios por cantidades muy determinadas. En el caso de Chihuahua, se estableció precisamente el primer crédito que están solicitando, que es de 318 millones, con fuente de pago en garantía al Fondo General de Participaciones. Ese no tiene ningún inconveniente. El que sí debería de aprobarse por esta comisión y en su caso emitir un decreto de pronunciamiento es el crédito que está solicitando por un monto de 132 millones para la construcción del nuevo relleno sanitario, que tiene como fecha límite de pago el 8 de septiembre del 2027, es decir, excede de la actual administración del municipio de Chihuahua. Esto también la establece como una fuente de pago al Fondo General de Participaciones, y sería entonces analizar por parte de la comisión la procedencia de esta autorización. En cuanto, ahora sí, las reservas que les platicaba, ya desde su conocimiento, por supuesto, del acuerdo que tomó esta comisión en cuanto al tema del derecho de alumbrado público en virtud de las dos acciones de inconstitucionalidad que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 27 y 30 de enero 2020. En ese sentido, la comisión determinó llegar al acuerdo de tener una comunicación con los municipios para que revaloraran y replantearan la forma en la que estaban presentando el cobro por derecho al alumbrado público en razón de estos nuevos criterios de la Suprema Corte. Comentarles que aquí en esta tabla
identificamos en la situación particular del derecho al funcionario público cuáles consideramos que sí están de cierta manera cumpliendo con los criterios de la Suprema Corte y cuáles son los que no están cumpliendo con estos criterios de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque traen tarifas diferenciadas, porque traen cobros con base en los consumos de energía, traen cobros con base en la tipología de los predios, habitacional, residencial, industrial, etc. Entonces, de los primeros 67, de los 67 que nos llegaron originalmente, solo 10 cumplían con estos parámetros, a los demás se les hizo llegar la notificación, el acuerdo de la comisión, y de esos 57 se recibieron nada más 47. 47 se recibieron respuesta por parte de los municipios, de los cuales ya a nivel global de todo el análisis resulta que 41 son los que sí cumplen y 26 son los que no cumplen. En ese sentido, se considera que esta área técnica ya se encuentra en aptitud de dictaminar las leyes de ingresos con el sentido positivo del dictamen, con la reserva particular de este tema junto con los otros temas. Estas acciones de inconstitucionalidad abordaban el tema del DAP, pero es el más relevante, pero no es el único. Abordaba también el tema de la tasa adicional universitaria del 4%, abordaba también los cobros de derechos por documentos de transparencia. Entonces, en ese sentido, la comisión se considera que puede determinar el sentido positivo del dictamen con la reserva que se realiza a este tema del DAP, concretamente de estos 26 municipios, y sobre todo, aquí hago la aclaración, sobre todo aquellos municipios que no variaron en absolutamente nada con lo que traen del 2021 al 2022. Es decir, por ejemplo, Juárez traía un cobro diferenciado en el 2021 y ahora en el 2022 lo trae también diferenciado, un poco menos diferenciado, y en razón de un estudio que ellos en la contestación que nos hicieron nos hacen una justificación en la fundamentación de por qué ellos no consideran que es inconstitucional en razón del costo que le representa en cada zona del municipio el costo por la prestación de servicio en razón de las luminarias. En ese sentido, se considera que se pudiera definir el sentido del dictamen y de aquí a la elaboración ahora sí del proyecto, que pudiéramos nosotros tener la comunicación con los municipios por parte de esta área técnica para ver aquellos que lo traen igual en 2021, de qué manera se puede solventar esa cuestión de inconstitucionalidad. Aquellos que sí variaron, que no lo traen en el 2021, se puede terminar así positivo en el sentido de que ya no es igual, ya no se estaría en un acto repetitivo del vicio de inconstitucionalidad de la Suprema Corte y sería materia de una nueva revisión constitucional. Pero si es los que lo traen igual, ahí sí el Congreso estaría incurriendo en incumplimiento. Eso sería cuánto en cuanto a estas 67 iniciativas. Bueno, gracias, licenciado de las Platas. Adelante, diputado Carrera. Podríamos ver Juárez. Me imagino que nos lo van a mandar este resumen, ¿verdad? Sí. ¿Quieres un micrófono, diputado? Hasta donde entiendo, Juárez no cumpliría, en teoría, bien lo comentaste, con el criterio de la Suprema, ¿verdad? Está dentro de los 26 que no. Está dentro de la consideración técnica, no se ajusta estrictamente a los criterios de la Suprema Corte porque trae una diferenciación de la tarifa en razón de la tipología del precio, es decir, habitacional, industrial y comercial, y trae otra clasificación que es por bombeo de agua. Sin embargo, en la comunicación que se tuvo vía oficial por parte de la comisión con Juárez respondió a través de un documento de cerca de 20 hojas, en los cuales ellos fundamentan y justifican el por qué variaron del 2021 al 2022 en ese sentido, y traen el tema de
por qué sortean esta inconstitucionalidad. Los últimos estudios que hicieron de las luminarias y de lo que les cuesta al municipio prestar directamente el servicio para cada una de estas zonas. Entonces entiendo que la propuesta que hace la Secretaría Técnica es que se vote la ley de ingreso, aunque no entiendo eso, que reserva a lo de tal, aunque haya dos criterios distintos en el tema de la aplicación del tal. ¿Cómo? ¿Perdón? Hay dos criterios distintos, ¿no? Sí, o sea, la sugerencia del área técnica es, obviamente las 41 que se están cumpliendo, eso no tenía reserva en primer lugar. De las 26 que tenemos aquí identificadas, hay unas que presentan el cobro de derecho al alumbrado público en el mismo sentido que el 2021. Esas no se pueden aprobar con el mismo cobro en los términos que ya fueron declaradas la invalidez de los artículos concretamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El caso de Juárez es especial porque el caso de Juárez no lo trae igual al 2021, lo trae diferente, lo trae de una manera distinta a los 2021, con esta diferenciación que, si bien no se apegan concretamente a los criterios de la Suprema Corte porque se hace la distinción por tipología, Juárez sí trata en uso de su autonomía municipal, constitucional, para administrar su hacienda. Nos refiere en su escrito que ellos sí consideran que no es inconstitucional en la manera que ya cambiaron la forma que se presenta. La Suprema Corte básicamente dice no diferenciar el cobro de los derechos porque estás incurriendo en visos de inconstitucionalidad en contra de los principios de equidad, de proporcionalidad, de materia de contribuciones. No te debes de fijar en la capacidad del contribuyente, la capacidad económica del contribuyente. Y Juárez dice, no, yo sí me apegué a criterios de proporcionalidad, sí me apegué a criterios de equidad y no me basé en ningún momento en la capacidad económica del contribuyente, sino únicamente en lo que me cuesta a mi municipio la prestación del servicio público. Entonces, en el caso de Juárez, ¿cómo sería la recomendación de la Secretaría? ¿Aprobar la ley de ingresos que están planteando? Así es. Y en el caso de Chihuahua también, aunque sean criterios totalmente diferentes. Sí, adelante, diputada América, por compartir un micrófono. Bueno, creo que aquí, primeramente, en cuanto al DAP, una de las cuestiones que se va a ver dentro de la JUCOPO es precisamente el tema. No podríamos ahorita, al menos yo en mi persona, no podría ahorita votarla, porque este tema aún no termina de resolverse dentro de la JUCOPO. Una vez que sea analizado y se haya tomado en cuenta, entonces pudiera votarse, tal y como estaban los acuerdos. Porque de ser así, podríamos pues incurrir en algunas cuestiones de manera posterior. Mi propuesta es que lo analicemos, que lo contemplemos y una vez que se haya tomado el acuerdo de la JUCOPO, que aquí la comisión también tome en cuenta la Junta de Coordinación Política y que de ahí se haga la votación de esta ley. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, diputado Chávez. Algunos comentarios para clarificar lo que es, yo creo que algo que es la primera vez que está votando en este sentido. Recordar que antes se cobraba por tarifa diferenciada según el consumo que tenían los ciudadanos, y a raíz de una controversia constitucional, una acción de constitucionalidad por parte de la Comisión de Derechos Humanos, se llega a la sentencia de la Corte donde se dice que se tiene que cobrar de manera distinta. Yo nomás dejar claro y preguntarle al área técnica si es correcto lo que está haciendo el municipio de Juárez y si es correcto lo que está haciendo el municipio de Chihuahua como dos referencias distintas. Yo lo que pongo sobre la mesa es que no podemos nosotros, creo, en esta comisión pronunciarnos si una es jurídicamente legal o no, que creo que son las dos, y también en un tema de respetar la autonomía municipal, de cómo plantean ellos sus leyes de ingresos en ese sentido. O sea, no hay un marco de referencia para decir si la de Juárez está mal o si la de Chihuahua está mal. Hay un cambio en el sentido de cómo está cobrando este derecho, y tendría que ser en dado caso
si existiera alguna controversia cuestión, alguna acción, pues tendría que ser la Corte la que nos pronunciara en ese sentido. Lo que sí ha dicho la Corte es que no se debe cobrar tarifa diferenciada, y creo que el municipio de Juárez, hasta donde logro entender, cumple con la expectativa, y también el municipio de Chihuahua. Entonces yo creo que vaya, es un terreno nuevo que tendremos que ver qué pasa en un futuro, y si hay acciones y si hay recursos que nos puedan dar luz en este sentido. No sé si alguien más quisiera aclarar el tema, pero básicamente de manera de resumen, la idea es respetar la autonomía de los municipios. La idea ahorita es someter a votación un dictamen, el sentido de un dictamen que primero respete las autonomías de los municipios, que segundo respete la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que eso nos dé habilidad a cada uno de los municipios del Estado. Ese es el resumen, obviamente autorizando al área técnica para que establezca contacto con quienes están sometiendo a votación la misma ley anterior, para que generen algunos cambios y pudieran tener algunas adecuaciones, y con eso experimentemos lo que sucederá el año que entra, porque al final del día no tenemos digamos una resolución final, pero sí lo que queremos es de alguna manera que se prevengan y que aquí el año que entra suceda lo que tenga que suceder. La idea es tratar de impulsar a los 67 municipios para que saquen adelante sus leyes. A ver. Entonces la propuesta sería votar en positivo todas las leyes de ingresos, sin excepción del dictamen. Sin tomar en cuenta lo que decía la compañera diputada, que me parece que se debería analizar hasta donde entiendo un acuerdo de que se va a realizar. Y segundo, preguntar a la área técnica, si hacemos eso en atención a la autonomía municipal, el Congreso o nosotros como diputados no estamos cayendo en ese acto de repetición de que no estamos atendiendo lo que dice la Suprema Corte, y eso significa que a lo mejor tendremos un Congreso nuevo en algunos días, ¿no? Cuando destituya la Suprema por no haber acatado. Yo no soy abogado, ¿no? Pero por no haber acatado, ¿no? esa situación, no sé si ya está eso contemplado, porque sí me parece. Además tenemos tiempo, ¿no? Tenemos hasta el día 15 para poderlo hacer. No sé, yo pediría que se nos explicara, que se nos diera más argumentos al respecto. Porque sí, bueno, vamos a poner nada más dos. ¿Cuál es Chihuahua? Yo sé que hay muchos más, pero no por los demás municipios. Pero digamos que serían los ejemplos. Chihuahua tiene un criterio y Juárez tiene otro criterio, y vamos a probar parejo para todo. No estamos ahí ocurriendo en la misma situación irregular. Yo le pediría aquí de favor al licenciado, a ver si pudiera más aclararnos un poquito más. Gerardo. Sí, buenas tardes, diputada, diputados. A ver, en atención a este acotamiento que me parece que es pertinente que hace el diputado Benjamín, efectivamente, pudiera ser que se entendiera que tenemos frente a dos asuntos totalmente distintos un criterio diferenciado del Congreso en razón de poder aprobar las iniciativas que presentaron. Una iniciativa donde vienen tarifas diferenciadas y una iniciativa donde vienen tarifa única para todos los usuarios. Y esto pareciera ser que encontrara un criterio, o que estemos frente a un criterio diferenciado o incongruente, incluso se podría ver. Sin embargo, esto es relativo en razón de lo siguiente. Lo que la Corte dijo es el municipio no puede cobrar de manera diferenciada en razón de la capacidad económica del usuario, del destino del bien, es decir, si es un bien que se utiliza para uso doméstico, si es un comercio, si es una industria. En razón de ello no lo puedes cobrar, tienes que cobrar esencialmente lo que al Estado le cuesta prestar ese servicio. Y ahí es a donde llegamos con estos dos casos que pudiéramos decir son los extremos. Chihuahua lo que dijo es: a mí me cuesta un monto prestar el servicio al alumbrado público, y ese monto lo reparto en el número de predios que tengo, indistintamente de su destino para su uso y de quién sea el poseedor o el usufructuario, etc. Y Juárez lo que dijo es: yo voy a cobrar en función de lo que a mí me cuesta mantener cada una de las luminarias, y a eso le pongo un costo, y entonces lo distribuyo en razón de ver en cuánto me sale mantener una luminaria en ciertas zonas, cuánto le costaría mantener una luminaria en un área comercial, porque tiene más luminarias, pagas más.
porque tienes más luminarias en un área industrial, pagas más, porque tienes menos luminarias y me cuesta menos el servicio en casa habitación, pagas menos. Esto lo que hace es, en primer lugar, que no sea un acto de repetición del posible vicio de inconstitucionalidad que viene ordenado en la Corte. Por tanto, esa parte creemos que en todo caso, si fuera objeto de una nueva impugnación, de una nueva acción de inconstitucionalidad, tendrá que ser sujeto de una nueva revisión, no de una revisión si se está desacatando lo que dijo la Corte en concreto de la Ley de Ingresos para el ejercicio del actual año en que estamos corriendo. Y la otra es que en el caso de Chihuahua, lo que hacen es tratar de acotarse a lo que literalmente lo dijo la Suprema Corte. Por tanto, creemos que técnicamente ambas iniciativas respetan o podrían estar acercándose, una más porque es literal y otra está planteando un mecanismo de cobro novedoso que quizás también sea objeto de controversia, pero no podría ser objeto de repetición del acto en el caso de la responsabilidad o posible responsabilidad del Congreso de Chihuahua. No sé si con esto, diputado, trato de aclarar. ¿Y los demás municipios que están en esos documentos 26, qué es lo que aparecen ahí? En el caso de los otros municipios, lo que se está planteando es que esta comisión, el día de hoy nos ordena la área técnica, construir los dictámenes en sentido positivo bajo los parámetros que hemos comentado desde el inicio. Uno, respetar la autonomía de los municipios, la autonomía sendaria de los municipios, que es, si presentaron una iniciativa que no vulnere lo que la Corte dijo, respetamos la iniciativa en razón de la hacienda que tiene cada uno de los municipios. En caso de haber presentado iniciativas que tengan literalmente la misma redacción, tener necesariamente que modificarlas en razón de los parámetros que la Corte dijo, siempre y cuando hagamos comunicación con los ayuntamientos en razón de la autonomía y tratar de observar que en su hacienda no se les afecte en demasía. Y el otro es atendiendo a los oficios que esta comisión ordenó se giraran para que los ayuntamientos pudieran tener voz en esta comisión para la construcción de los dictámenes. Bajo esos parámetros se tendrán que construir el resto de los municipios que hay la área técnica. Adelante, diputada. Comprendo bien lo que nos explica el área técnica y también en cuanto a la autonomía de los municipios, pero insisto, quedamos dentro de la Junta de Coordinación Política mantener un acuerdo referente al DAP y no sería correcto nosotros votar aquí una ley, aprobar el DAP, entonces ¿para qué lo vamos a contemplar en la Junta de Coordinación Política posteriormente? Y aparte considero que es un tema en donde también deben de estar formando parte los coordinadores de cada una de las bancadas y de las fuerzas políticas. Y por el momento solo se encuentra el coordinador del grupo parlamentario del PAN y como su coordinador es el diputado Piñón y la suscrita. Considero yo que, como lo menciona el diputado Carrera, aún tenemos tiempo para la votación y hacer el análisis adecuado de esto para que todas las fuerzas políticas lo comprendamos como debe ser y no caer, como les mencionaba, en el error. Creo que es un tema donde debemos de tocarlo con pincitas si ustedes gustan y debemos de poner especial atención. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada. Oye, yo sí nomás comentarte, sí coincido mucho contigo con el tema de poner especial atención, diputada. Es muy importante ya todo lo que previamente el área técnica nos comentó. Ahorita la idea es someter a votación solamente el sentido. No estaremos votando el dictamen. El dictamen tendrá que prepararlo el área técnica y luego nosotros tener otra reunión para ya votar el dictamen de la propia comisión para ya posteriormente vaya a pleno. Entonces nosotros con la idea de empezar el área técnica a hacer los acuerdos y enlaces con estos municipios que quedaron, digamos, en una contraindicación ahí con el tema de la Suprema Corte. Es por eso que ahorita la idea es proponer ese sentido, que le demos la oportunidad a los municipios, primero de que le demos la oportunidad de que los dictámenes vayan en sentido positivo, y otra, pues que haga contacto con la área técnica. Luego ya, entiendo, la COPO tiene que juntarse, ¿no? Tiene que ver algunos parámetros y si tuvieran alguna sugerencia, pues se la van a llegar también a la área técnica aquí en la comisión. Si me permite, en efecto, deja a salvo el
posible acuerdo respecto de la comisión. No se está trastocando ni saltando a la Jucopo en esta decisión, solamente es avanzarle en la elaboración en el contacto con algunos municipios, en la elaboración de dictamen, y en lo que también a la par estamos dialogando entre los miembros de la Jucopo. Mi pregunta sería, perdón, ¿se va a elaborar el sentido del dictamen? Sí. En positivo todas las 67. También dicen que se van a comunicar con algunos municipios que incumplen el criterio. No sé cuáles sean, a mí nos aparece un número 26. No sé cuáles sean esos municipios, y supongamos que esos municipios no modifiquen, volveríamos a votar el sentido del dictamen de esos municipios, ¿ves? De como lo contamos ahorita. No, porque la votación que someteríamos ahorita sería que siempre y cuando cumpliera con la observación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, no autorizaríamos para que se generara un dictamen que contrapusiera uno, la autonomía del municipio, dos, la resolución de la Suprema Corte. Eso no, yo considero que podríamos, pues, obviamente, era un acto y es un motivo de discusión, ¿no? Así es. Pero es que sigo con esa duda. ¿Qué municipios son? Porque ya se nos dijo, Juárez no hay problema, Juárez no cumplió totalmente el criterio, pero hizo ahí una modificación. Sí, y no hay problema, pasa. Y algunos otros municipios de esos 26 que no cumplieron, ¿cuáles son? Porque sí es importante saber si hay posibilidades de tener contacto. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo será esa posibilidad? Porque ya hicimos un alcance, ¿no? No pasar hasta el día 7, sí. Y luego, ahora, por lo que entiendo, está planteando otro alcance. ¿O estoy mal? Sí, la verdad es que nos ha puesto ahorita, diputado, hay como un momento complicado, porque queremos respetar mucho la autonomía de los municipios, pero también queremos, pues, apoyarlos desde el Congreso sin nosotros cometer alguna irresponsabilidad, que eso es parte también importante de la comisión. Por eso la idea de platicar con ellos. Ahorita tenemos por ahí, no sé si nos pudieras comentar, licenciado Santos Plata, hay una lista de 10 municipios que básicamente son los que están presentando su ley de ingresos igual a la anterior, que eso generaría, pues, prácticamente un choque con la resolución de la Suprema. Entonces, no sé si nos pudieras comentar los 10 municipios que los traes ahí a la mano. Mi propuesta, perdón. Bueno, Adelante, diputado. Este documento, esta tabla, creo que es importante que cada uno de nosotros la conozcamos. No nada más aquí, analizarla en 5 minutos, sino que, como bien lo decía, si vemos que no tenemos municipios que cumplen o que tienen igual, te repito, yo comparto la idea de la autonomía de los municipios, pero yo también quiero estar bien enterada sobre el tema, porque yo no quiero incurrir a ningún delito después, y creo que todos estamos en la misma postura. Sostengo la petición de que este documento, estas tablas, se nos envíen para darles un estudio previo, para conocer el documento como es, y de ahí poder realizar una votación, y a poder también nosotros opinar en cuanto al dictamen que pudiera realizarse, hacer la propuesta debida y no incurrir alguna responsabilidad. Adelante, diputado Piñón. Sí, bueno, yo lo que aquí entiendo es que no vamos a votar el dictamen. No, pero vamos a dar votación. Sino el sentido, y lo que veo aquí es que tenemos de esos 26, por así decirlo, dos grupos. En 1.10, donde sí hay un incumplimiento en el sentido del dictamen de la Corte, y el otro 16 con situaciones como el caso de Ciudad Juárez. Entonces, si el área técnica nos pudiera plantear cuáles son esos 10 municipios en los cuales sí hay un incumplimiento en el sentido del fallo de la Corte, para que tengamos el conocimiento y obviamente se realicen los actos conducentes para la comunicación con estos municipios, pero me queda claro que no estamos votando el dictamen, ¿no? Sino el sentido de la aprobación y obviamente respetando la autonomía de cada uno de los municipios del estado de Chihuahua. Gracias, diputado. No vamos a votar el dictamen y sí se les va a mandar la información a sus correos. Adelante. Yo digo,
si quieren afán de polemizar, pero tenemos tiempo y no. Entonces, 9 de diciembre, y lo que se está proponiendo es votar el sentido del dictamen, porque creo que en lo que nos estamos entrampando es en el DAP. Hay municipios que no hicieron ninguna modificación, que eso sí se corre el riesgo de que se tenga que cambiar, y recordar nada más que los municipios constitucionalmente tienen la posibilidad hasta el 30 de noviembre, ellos ya no pueden mandar alguna modificación para su ley de ingresos. Lo que yo propongo a la mesa es votar el sentido del dictamen y que se entable comunicación para darle tiempo al área técnica de entablar comunicación con los municipios, y que en el dictamen, cuando se discuta el dictamen, pongamos especial atención a los municipios que están, y ahí se entra el debate. Y yo considero que se tiene que votar el sentido para darle celeridad a empezar a trabajar los dictámenes de toda la ley. Donde nos estamos atorando es en el tema del dato. Entonces, yo propondría eso, diputado presidente. Gracias, diputado Chávez. No sé si alguien para solicitar el acuerdo es que se centre la discusión del dictamen en esos 10 municipios y ver cómo queda con si nos pudieran decir cuáles son esos 10. Sí, diputado. Es que tenemos, con todo gusto le circulamos exactamente cuáles son esos 10 municipios al término de la reunión. Tenemos un documento con los 26, entre ellos Juárez, pero con todo gusto al término le decimos acá. Adelante, licenciado Everardo. Muchas gracias. Miren, yo creo que nadie de los integrantes de la comisión desconoce que el tema del DAP es un asunto que en los últimos días, si me permiten, por favor, en los últimos días ha tornado necesariamente diálogo entre las diversas fuerzas políticas, incluso fuerzas políticas que ha rebasado a la misma Junta de Coordinación Política, para decirlo tal cual. Y este acuerdo se ha ido construyendo incluso a lo largo de la mañana. O sea, no es algo que estemos revelando aquí algo indebido. Esto se ha ido construyendo de la mano de todas las fuerzas políticas y de actores incluso externos como el alcalde de Juárez, como el alcalde de Chihuahua, etc. Este mismo documento que se comenta se va a tener que clasificar a su vez, porque ya lo decía el diputado Piñón, tenemos 16 y tenemos 10. Esos 10 municipios todavía los tenemos que identificar con toda claridad bajo estos parámetros que han sido ya previamente acordados entre al menos los coordinadores parlamentarios, a efecto de poder clarificar esta tabla. Entonces, con todo gusto les enviamos la información de cuáles son los 16 y cuáles son los 10. Ahora, para concluir, nosotros no les traeríamos un dictamen en el cual tengan ustedes que correr un riesgo de responsabilidad, por supuesto que no. Somos los principales interesados en que eso no ocurra. Lo que vamos a generar es que en el caso de esos 10 se tiene que buscar la manera de que particularmente los artículos que cobran el DAP tengan que ser modificados con incluso una fundamentación y una motivación distinta, para efecto de que se pueda procesar los artículos del DAP. Es decir, si ustedes ahorita nos dicen que un municipio de los 10 lo hagamos en sentido negativo, tendríamos que hacer en sentido negativo de toda la ley, particularmente nada más por el tema del DAP. Pues no, o sea, tendríamos que necesariamente nada más verlo el tema del DAP. Pareciera que la iniciativa de ley de ingresos gira en torno al DAP, y no. La ley de ingresos es un todo, es el ingreso del municipio. Entonces, el tema es que el DAP pues ha cobrado relevancia. Entonces, les pediríamos que nos autorizaran la elaboración de los dictámenes en sentido positivo de todas las iniciativas de los 67 municipios, con los parámetros que hemos comentado, bajo la lógica de entregarles la información al concluir la reunión, identificar con toda claridad en cuáles tenemos este riesgo y que necesariamente construyamos la comunicación con los municipios. Muy bien. Bueno, Gracias. Adelante, diputada García. presidente, si tienen a bien mis compañeros de comisión, pudiéramos dar un receso de 5 minutos para contemplarlo y poder tomar una consideración sobre el tema. Sí, adelante, no hay ningún problema. No sé cómo ocurre ustedes. Sí, de acuerdo.
Perfecto. 5 minutos y tomamos una visita y volvemos a estar aquí. Vamos a la autoridad. Estamos mal. Me lo voy a traer de Estamos esperando. La verdad es que no llevamos nada, pero ya se los tenemos llegado. Especialmente a Miguel y a mí. Pero todavía no lo Por favor. Todavía no tenemos. Fue aquí en este recinto. No, pero todavía no tenemos. Ya acaban de empezar las cosas, se acabaron ya todas. Oye, ¿qué pasó con ese trailer? No, no sé si no está. ¿Qué pasó con ese trailer? Ya está funcionando. El del... Ah, no, espérense. No, se lo vamos a hacer de meses. 20 toneladas. ¿Dónde? Parece que ya lo habían agarrado. Ya lo recuperaron. Nos comentó una de las visitas de... Ya le hice muchas vueltas, pero no es este. Dile que no te la robaron. Yo tomo nota, no tenía No, no, de la robando. No, la que No me han dejado ni ir, no me han dejado ni ir, aquí me dejan aquí vivo. Pregúntale. Sí. Sí, ya sé. Eso sí, eso sí. ¿Qué más decir? La comisión.
Reanudamos la sesión. Tómese uno siempre antes de Oye, pero sí se pusieron antes, sí, Exceso de poder, ¿no? Ahora, no, sí, no. No hay más. Ya sé, es de alguien más, y así les
Han transcurrido los 5 minutos y otros 5 y los 5. Bueno, pues ahí vamos a continuar con la diputada América García y el diputado Carrera Chávez. Vamos a tomar los asientos y vamos a continuar esta sesión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública. Y yo creo que si no tienen algún comentario al respecto, le pediría yo aquí al secretario, al diputado secretario, nos ayudara para someter a votación el sentido, como lo comenta el área técnica, someter el sentido de consideración de las 67 leyes de ingresos en los términos previamente planteados. Esto es, se aprueban en lo general y en relación al tema del DAP, el impuesto universitario, tema de transparencia y la declaración de dominio, respaldando siempre la autonomía de los municipios, siempre y cuando no contravenga la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, se autoriza al área técnica para que tenga contacto con aquellos municipios que necesiten realizar los ajustes correspondientes. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones del presidente, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del sentido del dictamen de las leyes de ingreso de los 67 municipios para el ejercicio fiscal 2022, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Nada más para que quede en el acta, que nosotros vamos a acompañar este dictamen. Para que quede en el acta, nosotros vamos a acompañar este dictamen en la intención de que se va a respetar la autonomía tanto de Juárez como de Chihuahua y que se está votando nada más el sentido del dictamen y con las adecuaciones que se van a hacer. Así es, y de los otros 65 municipios, de todos los municipios del estado. Sí. Si me permite, presidente, en este caso la votación de la bancada del Movimiento Ciudadano, el voto será en abstención, debido a que no conocemos de manera amplia las leyes de ingresos. Consideramos que era un tema importante a ver y analizar de manera previa para traer el conocimiento. Respetamos totalmente la autonomía de cada uno de los municipios, pero nos gustaría conocer para poder brindar un voto, ya sea a favor o en contra o en abstención al momento del dictamen, con el conocimiento previo de lo que contiene cada uno de ellos. ¿Es correcto? Sí, lo podrá hacer en el momento del dictamen. Por ahora quiero preguntar a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del dictamen del mérito de la ley de 67 municipios del estado para el ejercicio 2022, favor de levantar su mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Encuentro que hay, señor presidente, 5 votos a favor, 0 votos en contra y una abstención respecto al sentido de los dictámenes. Gracias, diputado. Se instruye al área técnica para que elabore el proyecto de dictamen correspondiente y nos lo presente en una siguiente reunión. Respecto al siguiente punto del orden del día, se somete para su análisis y discusión la siguiente iniciativa. Iniciativa de ley de ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2022, que presenta la gobernadora constitucional del Estado, maestra María Eugenia Campos Galván, siendo este el asunto número 553, y aquí le damos un espacio a la técnica para que nos comparte información al respecto. Sí, diputados, con gusto. Efectivamente, se trata de la ley de ingresos de 2022 presentada por la titular del Poder Ejecutivo del Estado como parte de un paquete de reformas que se denomina por parte de las iniciadoras como paquete fiscal o económico 2022. En concreto, respecto a las consideraciones que se realizan o que se informan a esta comisión respecto a la ley de ingresos 2022, es que la cantidad asciende a 81.352.6 millones de pesos en comparación con la ley de ingresos del ejercicio fiscal 2021, es
que era por 69.311.5 millones de pesos, representa un incremento real del 10%. Bueno, este 10% implica un incremento de 12.041.1 millones de pesos adicionales que va encaminado también, o esto se encuentra ligado con las otras reformas que se proponen y que veremos más adelante, como la Ley Estatal de Derechos y las reformas a la Ley de Hacienda y Ley de Coordinación Fiscal. Por concepto de ingresos propios se da un total de 20.466.5 millones de pesos, de los cuales 41% son impuestos, 38% derechos, 8% son incentivos fiscales, y el total de ingresos propios para el 2022 registra un crecimiento del 20% en términos reales. De impuestos estatales son 8.408.2 millones de pesos, un crecimiento del 34%. Del incremento del impuesto sobre nómina representa un incremento del 33% en términos reales, lo que significa 1.987 millones de pesos. Los derechos que se contemplan en la ley son por un total de 7.671.5 millones de pesos, que es un incremento real del 20%. Los productos son 302 millones de pesos. Estos presentan un decremento real del 32%. Los aprovechamientos son por 2.409 millones, que representa un 12% de los ingresos propios, es una disminución real del 5%. Los incentivos derivados de la colaboración fiscal son 1.675 millones de pesos y representa un crecimiento real del 18%. Por último, los ingresos federales es el ingreso más fuerte del Estado y es por 58.786.1 millones de pesos, que se derivan en dos rubros: participaciones federales 29.511.6 millones de pesos y aportaciones federales del 24.287.8 millones de pesos. En cuanto a participaciones hay un incremento real del 7%, y en cuanto a aportaciones hay un crecimiento real del 2%. Los convenios federales son por 4.986.7 millones de pesos, disminuyen en un 3%. Ahora, comentarles que dentro de la política fiscal, eso fue en términos evidentemente numéricos en cuanto a los ingresos que presenta el Ejecutivo. En cuanto a la política fiscal que se presenta dentro de la Ley de Ingresos, el Ejecutivo Estatal presenta medidas de ajustes. ¿Cuáles son estas medidas de ajustes? Estímulos fiscales en materia del impuesto sobre nóminas, como lo comentaba el secretario de Hacienda. Se da un incremento, eso lo veremos en la ley en la parte de miscelánea fiscal. Sin embargo, desde la Ley de Ingresos se establece estos estímulos para las empresas que tengan 50 empleados o menos, desde parámetros porcentuales. Estímulo respecto al número de empleados. Sí, después el estímulo al impuesto celular de la enajenación de bienes, incentivos al impuesto sobre actos jurídicos, estímulo al pago sobre los derechos cobrados por la Dirección de Registro Civil y de la Dirección de Atención a Grupos Vulnerables, estímulos sobre los derechos cobrados por la Dirección de Registro Público de la Propiedad del Notariado, estímulos por pronto pago del derecho del control vehicular, estímulo del artículo 9 de la iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022. Aquí se me pasó a decirles el estímulo por pronto pago del derecho de control vehicular. Viene a partir del mes de febrero, en razón de que la nueva Ley de Derechos establece los valores en UMAS y la UMA se ve actualizada en razón del INEGI en el mes de febrero. Es por eso que se actualiza. Los pagos que se realicen en el mes de enero serán con la UMA para este ejercicio vigente 2021. Hay un estímulo del artículo 9 de la iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2022.
y un reforzamiento de los actos de fiscalización. En ese sentido, diputado, es como en términos muy generales viene planteada la iniciativa de ley de ingresos de 2022 y en razón de que ya se tuvo 2 comparecencias por parte del secretario de Hacienda, donde se tuvo oportunidad de analizar el contenido y alcance de las propuestas que se contienen en esta ley de ingresos, es que se considera que ya la comisión también se encuentra en posibilidad de definir el sentido del dictamen correspondiente. ¿Me permite, presidente? Adelante, diputada García. En este caso solicito nos aplacemos también en cuanto a la votación en el sentido del dictamen, debido a que aún faltan comparecencias el día lunes, que aunque bien es cierto, son órganos descentralizados, pero que también reciben aportación del gobierno del Estado. Es por eso que solicito, si tienen a bien, lo aplacemos para poder que estos órganos también fundamenten el uso del recurso que se les otorga año con año. Es cuanto, presidente. Solamente para aclarar que lo que estamos aprobando, lo que estaríamos aprobando es el sentido del dictamen de la ley de ingresos, no del presupuesto de egresos, solamente la ley de ingresos. Sí, como comenta aquí el diputado Vázquez, la idea, si ustedes se fijaron, hay como una planeación por parte de la propia área técnica en donde hemos estado llevando las diferentes esferas. Entonces por eso era la idea de que participara el secretario de Hacienda en estos días anteriores. Yo no recuerdo una vez donde haya venido el secretario de Hacienda a comparecer 2 veces al Congreso sobre un propio paquete legislativo, no alcanzo a recordar alguna vez. Y luego, ahora ya tendremos esas comparecencias el lunes, porque la idea es darle también el trabajo y la celeridad del presupuesto de ingresos, como comenta aquí el diputado Vázquez. Entonces, por eso la idea de ahorita presentarles la posibilidad del sentido de este dictamen también. No sé si tengan algún comentario. Bueno, pues yo lamento que no se haya querido atender una inquietud ciudadana, por ejemplo en el caso del ISN, con cuales hay una inconformidad grande a ese incremento, igual en el tema del plaqueo. Entiendo que se tendrá que tomar el sentido del dictamen. Nosotros, como fracción parlamentaria, votaremos en contra de este sentido del dictamen, que me parece que se puede hacer un esfuerzo mayor para no cargarle el tema de problemática financiera a los ciudadanos. En ese sentido ya nosotros. Bueno, pues una vez analizada la iniciativa, solicito de favor al diputado secretario que sirva a someter a consideración de la comisión el sentido del dictamen en los términos previamente referidos. Con instrucciones del presidente de la comisión, pregunto a la señora y señores diputados, los que estén por la afirmativa, respecto del sentido del dictamen del tema 553 relativo a la ley de ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2022, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Informo al presidente que se han manifestado 4 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención respecto del contenido del sentido del dictamen. Gracias, diputado. Espero el área técnica para que elabore el proyecto de dictamen correspondiente y lo presente en la siguiente reunión, de favor. Respecto al siguiente punto del orden del día, se somete para su análisis y discusión las iniciativas que forman parte de la miscelánea fiscal propuesta también de la Gobernadora Constitucional del Estado, que contempla la iniciativa de nueva Ley de Derechos del Estado de Chihuahua, el asunto 554, y la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua y a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de sus municipios, que es el asunto 555, así como la iniciativa de reforma y adiciones a la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal
2022, que es el asunto 556. Aquí le damos un espacio de nuevo al área técnica para que nos haga comentarios al respecto. Sí, con gusto, diputado presidente. Efectivamente, este paquete de 3 distintas iniciativas forma parte de lo que la gobernadora del estado señala como miscelánea fiscal y que son las reformas o los ordenamientos jurídicos que vienen a dar sustento jurídico al planteamiento de política fiscal y financiera que está manejando el Poder Ejecutivo. En ese sentido, la primera iniciativa es una nueva ley de derechos, nueva ley estatal de derechos, que este es un ordenamiento jurídico especializado en materia de derechos. Recordemos que los derechos son los que se cobran por la prestación de servicios públicos o por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público. En ese sentido, esta ley se compone de un total de 247 artículos, divididos a su vez en 2 títulos. Y recordar también que esta parte de los derechos antes venía a formar parte de un anexo de la ley de ingresos que presentaba el Ejecutivo del Estado. En ese sentido, la iniciadora refiere que es importante tener transparencia, tener certeza, tener seguridad jurídica en el cobro de estos derechos. Es por eso que se propone que a nivel de ley y a nivel de un organismo especializado se establezcan cuotas y tarifas fijas de las dependencias y entidades. Esto también viene a derogar, se propone derogar la parte del título 5 de la Ley de Hacienda del Estado referente a la regulación actual que se tiene muy general en cuanto a los derechos. Otra parte importante de este ordenamiento jurídico es que la mayoría de los valores, las tarifas que se establecen aquí están en UMAS. Digo la mayoría porque hay 3 en específico que nos refiere a la Secretaría de Hacienda que están en pesos y que tendrían que corregir. Sin embargo, todo está planteado a que sea en UMAS en razón de todo este tema que hay detrás de la unidad de medida y actualización, y que no será necesario estar revisando por este Congreso, salvo casos muy específicos que se tengan que volver a someter a consideración del Congreso la modificación a los valores de las sumas que estén para el cobro de estos derechos. Si no es así, siempre serían los mismos valores y en cada mes de febrero por parte del INEGI se estarían actualizando los valores con base en todos esos parámetros inflacionarios, la tarifa para el cobro de los derechos. Pasando al punto de la Ley de Hacienda, la Ley de Hacienda y la Ley de Coordinación Fiscal, que es la segunda de las iniciativas. Concretamente, la Ley de Hacienda se adicionan diversos artículos que van del 31-1 al 31-6, del 71-1 al 71-16 y presenta reformas a los artículos 79 y 82. Esta reforma de la Ley de Hacienda es un marco normativo para la creación de nuevos impuestos, como ya lo señalaba el secretario de Hacienda en sus comparecencias. ¿Cuáles son estos nuevos impuestos? El impuesto a las erogaciones que se realizan en juegos con apuestas, el monto que se detecta aquí por la área técnica es el 10%, el monto total de las erogaciones efectuadas para participar en juegos con apuestas, y luego viene el impuesto a las demasiadas caducas, que es el que se da a las casas de empeño que enajenan el producto de los bienes que son materia del préstamo y que no son recuperados por el propietario, un 20% del monto de la diferencia entre el valor de la valor y el monto de la enajenación del bien. Después viene el impuesto a la venta final de bebidas alcohólicas, que aquí se efectúa a la cerveza y es un 4.5% a partir del 1 de enero de 2023, o sea que este impuesto de venta final de bebidas alcohólicas no se contempla dentro de los ingresos de la ley para el siguiente ejercicio fiscal. Además, considera modificar el marco normativo del impuesto adicional de universitario para establecer unas tasas diferenciadas. Se establece una tasa de 4% aplicable a impuestos ordinarios y derechos
por el uso de carreteras de cortes estatales y luego ya una tasa del 6% para los derechos generales, para el resto de los derechos de los que se establecen en la ley. Y finalizar este tema de la ley de Hacienda con el impuesto sobre nómina, que contempla un esquema de aplicación transitoria, es decir, se eleva para el siguiente ejercicio fiscal del 3 al 4% y en el 2023 del 3.5% para regresar en el 2024 al 3% que se encuentra vigente. En el tema de la ley de coordinación fiscal es nada más una adición a los párrafos 34 de la ley y al artículo 38 de la ley. Uno para que los municipios tengan que realizar el integro de los recursos excedentes por concepto de participación referenciadas en la recaudación federal participable, y el de 38 es para establecer que la revisión, control y evaluación de los recursos sea únicamente por la Auditoría Superior del Estado y no por la Secretaría de Hacienda, que actualmente establece estos dos entes, establece Secretaría de Hacienda y Auditoría Superior del Estado. Se deja nada más Auditoría Superior del Estado por considerarse que es el órgano especializado en la materia y evitar la duplicidad de las funciones. En la Ley de Ingresos del 2021 es una serie de reformas. Primero se adiciona un artículo 18, es para autorizar a la Secretaría a registrar en la cuenta pública estatal los ingresos que por concepto de derechos tengan los organismos descentralizados educativos, y el segundo es una serie de reformas bastante extensas que se dan a la tarifa del 2021. Se escucha un poco raro porque es una ley que ya va a dejar de tener aplicación al final del año. Sin embargo, la motivación que se hace por parte de la iniciadora es que son derechos que no se estaban siendo registrados por parte del sector educativo y que para la presentación de la cuenta pública y su consecuencia que tiene a la hora de la implicación del coeficiente de distribución en participaciones federales, era necesario hacer estas reformas a la ley de ingresos del 2021. Eso sería cuánto, diputado, de las tres iniciativas de miscelánea fiscal. Gracias, licenciado Salas. No sé si algún diputado o diputado tenga algún comentario al respecto, sino para someter a votación. Entonces le pido aquí de favor a... Bueno, adelante, diputado. Gracias. Serían dudas en principio, y la técnica puede clarificarlo. En la ley de derechos, la transición de anexo a una ley propiamente me parece un ejercicio muy saludable. Tendría aquí la duda respecto del impacto porcentual que implica la transición a UMAS, es decir, en comparativo con el monto previsto en el 2021, la transición a UMAS, ¿qué porcentaje de incremento representa? Eso por un lado. Y lo segundo, si en un comparativo del anexo de la Ley de Ingresos del 2021 con esta Ley de Derechos se incorporan derechos novedosos. Serían estas dos preguntas respecto de la Ley de Derechos. Y por lo que hace al impuesto sobre nómina, me parecería importante, en la medida de los tiempos y la posibilidad, escuchar algunas de las organizaciones empresariales que han manifestado su preocupación por el impacto en materia económica que traería gravar el trabajo. En general, todos los impuestos tienen una carga de inmoralidad, y el impuesto al trabajo me parece que bueno, pues, por sí mismo puede tener ahí algunos problemas. Entonces, en un primer momento, esas preguntas respecto a la Ley de Derechos y
la apreciación respecto del impuesto sobre descuento. Gracias, diputado. No sé si el área técnica tiene algún comentario al respecto. Sí, hicimos ejercicios no en todos los derechos que están en la ley de derechos, pero la mayoría son muy similares. Es decir, de hecho, desde la iniciativa de la expresión de motivos se refiere que se hizo un análisis pormenorizado por parte del Ejecutivo de cada uno de los derechos y se trasladó esa cuantificación actual de 2021 a las sumas. Por eso, si ven ustedes los valores, no se establecen valores muy homogéneos en cuanto a las sumas, es decir, no se establecen 5, 10, 15 sumas, sino se establecen números con varios decimales como estos que estamos viendo aquí. Entonces, en ese sentido es que el Ejecutivo hizo un análisis pormenorizado de cada uno de los derechos y los trasladó a UMAS. ¿Habría un porcentaje? ¿Se ha hecho ese análisis del porcentaje de incremento que...? De todos los derechos que hay en la ley, ¿no? ¿Y nuevos derechos? Nuevos derechos... Lo podemos revisar puntualmente, diputado, si algún artículo de ley tiene el establecimiento de un nuevo derecho, pero de la revisión que se realizó del área técnica se advierte que es coincidente con las tarifas que tiene en 2021. Si me permite, presidente. Adelante, diputada García. Gracias, presidente. Pues en algún momento se hizo mención que sí existirían nuevos derechos. Vuelvo a repetir que aunque ya lo han dicho, es solamente para dar sentido, pero lo repito de nueva cuenta y creo que sería la última vez que lo repito. No podemos tomar a la ligera esta situación. El análisis de esta ley es muy compleja, es un paquete económico bastante amplio, el cual creo que debemos de darle aún un tiempo, no sé, para el lunes o para mañana por la tarde, para terminar de darle el análisis correspondiente a esta situación. Sí, gracias al secretario que estuvo aquí, que respondió algunas de las preguntas, que muy amablemente nos atendió en 2 ocasiones, como dices tú, diputado, a lo mejor es el primero que comparece 2 ocasiones, pero creo yo que esto todavía es un tema en donde sí debemos de tomar precaución y debemos de aplazarlo, aunque sea solamente para manifestar el sentido de la votación. Es más. Se va a votar iniciativa por iniciativa, supongo, ¿no? Hay uno que se como No, viene el paquete como miscelánea fiscal. Entonces yo supongo que en la iniciativa de reforma de ediciones a la ley de ingresos del Estado de Chihuahua hay un error. No es para el ejercicio fiscal 2021, ¿verdad? El 22. El 22. Entonces se votaría toda la miscelánea. Sí. Incluida la iniciativa de decreto de protección financiera. Puede ser, de hecho, un dictamen aparte exclusivamente para la ley de ingresos del 2021 sin ningún problema y se puede votar en ese sentido. 2022, ¿no? Lo que pasa es que dentro de la miscelánea fiscal viene también la reforma de la iniciativa de reformas de la ley de ingresos de este ejercicio fiscal de 2021. Entonces sí es 2021. Entonces, voy a hacer la duda, ¿se va a votar en un solo iniciativa de la nueva ley de derechos, la de reformas, la de 21 y la iniciativa de decreto de fortalecimiento financiero? La idea es que, bueno, ahorita votemos el asunto del 554, el 555, el 556 y después votemos por separado el fortalecimiento financiero. Sí, señor. Perfecto, entonces pues una vez analizadas estas 3 iniciativas, la 554, la 555 y la 556, solicito al diputado secretario que sirva a someter a consideración de la comisión el sentido del dictamen en los términos referidos. Por indicaciones del presidente, pregunto a las señoras y señores diputados, los que estén por la afirmativa respecto del sentido de los dictámenes de los asuntos
554, 555 y 556 relativos a la miscelánea fiscal. Favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Le informo, presidente, que se han manifestado 4 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención respecto al sentido del dictamen en cuestión. Gracias, diputado. Se incluye el área técnica para que elabore los proyectos de dictamen y nos lo presente en la siguiente reunión, de favor. A continuación, y continuando con el orden del día, se somete para su análisis y discusión la siguiente iniciativa que habla sobre el fortalecimiento financiero que presentó la gobernadora maestra María Eugenia Campos Galván. Es el asunto número 558 y le vamos a solicitar al área técnica nos haga los comentarios al respecto. Sí, con gusto, presidente, con su permiso. Ya fue también un asunto, de hecho, que se le dio una comparecencia entera del secretario de Hacienda el día de ayer para tratar este tema. Sin embargo, me voy a ir rápido para mencionarles cuál es el contenido puntual de estas iniciativas. El financiamiento FAFET, que es un crédito a largo plazo con cargo al fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas, por 1.000 millones de pesos. Este tiene un plazo máximo en el decreto que se solicita la autorización por 20 años y se tiene que contratar a más tardar el 31 de diciembre de 2023, y se especifica que los gastos y costos que se realicen para la implementación de este crédito no podrán exceder del 2.5% del monto de dicho financiamiento. Esto lo noté por una duda que tenía el diputado Carrera, que ayer le comentó al secretario de Hacienda. El financiamiento FAIS, que es un crédito también de largo plazo con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, esto es por 500 millones de pesos hasta 20 años, también es el plazo máximo. Se tiene que contratar también a más tardar el 31 de diciembre de 2023, y igualmente los gastos y costos para la implementación de este crédito no podrán exceder del 2.5% del monto de dicho financiamiento. Después viene la emisión de valores. Se solicita la autorización para la nueva emisión de certificados bursátiles por la cantidad de hasta 19.600 millones de pesos. Se propone que se tenga como garantía y fuente de pago a los ingresos de peaje de 9 tramos carreteros, y se propone que se destine a 2 rubros en específico: refinanciar la emisión bursátil, que ya nos explicó el secretario de Hacienda que es una deuda creciente en UDIs por 15.000 millones, y contar con 3.000 millones de pesos adicionales para destinarse íntegramente a inversión pública productiva. Y ahí en el propio decreto se establecen los rubros que nos mencionaba el secretario de Hacienda, que era salud, educación, y algunos otros rubros de inversión. Igualmente tiene hasta el 31 de diciembre de 2023 para contratar este crédito. Es un plazo máximo de hasta 25 años y los costos no podrán exceder del 2.5% del monto del financiamiento. El financiamiento que se le llama la iniciativa 665 por 665 millones de pesos. Este es un crédito que se contrató con Banoras al amparo del Programa de Financiamiento para Infraestructura y Seguridad de los Estados, PROFICE. Y este crédito nos refieren los iniciadores, que tiene particularidades a los créditos que ordinariamente se celebran por el gobierno del Estado. Pero esas son particularidades: que es un crédito cuyo su ente principal se liquida en su totalidad al vencimiento del contrato, es decir, a 2032, que la tasa de interés pactada es una tasa fija más una sobretasa, y que los intereses que se pagan sobre el total del monto por concepto de participaciones federales que son dadas en garantía, son 5 veces más de las de otros créditos ordinarios similares de largo plazo. Después viene el tema de los instrumentos derivados. Aquí nos exponen que el gobierno suscribió la obligación de adquirir instrumentos derivados para proteger los financiamientos crediticios de volatilidad en el mercado.
Y en la Secretaría de Hacienda en 2019 contrató 21 instrumentos derivados que son para el intercambio de las tasas. Dos nos explicaban que se tienen que volver a contratar porque son de un banco que se les revocó la licencia de funcionamiento por parte de la Comisión Nacional de Bancaria y Valores, y los otros 4 están por concluir y son a 5 años y se tiene que recontratar. Los otros 15 se solicita la autorización para que con anticipación se puedan contratar nuevos y evitar peores condiciones en las tasas que se puedan ocasionar en un futuro. Después vienen los financiamientos de COESBI, es por un saldo de 264.086.308 pesos, y es la función que nos expresan aquí los iniciadores es incrementar el plazo de amortización y disminuir la tasa de interés de este tema de COESBI. Por último viene el financiamiento de puentes fronterizos. Este tiene como garantía y fuente de pago el peaje de los dichos puentes fronterizos, y nos expresan los iniciadores que las tasas a los que se contrataron estos 2 créditos son excesivamente altas. El primero de los créditos es por 988.004.968 pesos, y el segundo es por 537.716.090 pesos. Aquí nos indica el Ejecutivo que busca hacer un refinanciamiento y que adicionalmente se puedan obtener 1.000 millones más de pesos para destinar el mismo recurso al fideicomiso de puentes fronterizos, que a su vez este fideicomiso tiene la obligación de destinar estos recursos exclusivamente para el municipio de Ciudad Juárez. En ese sentido, diputadas y diputados, se trata de una iniciativa que contempla 7 autorizaciones en total, en los términos que les acabo de explicar. ¿Es cuánto? Gracias, licenciado de las Platas. Si alguien tiene algún comentario al respecto. Bueno. Sí. Adelante, diputado Sánchez. Compartimos un micrófono, por favor. Una pregunta en el mismo sentido. De estas 7 autorizaciones, en donde entiendo 2 estarían en términos de créditos a largo plazo y 5 en esquemas de refinanciamiento, ¿cuál sería el monto total adicional del que dispondría el Ejecutivo derivado de estos instrumentos? Eso por un lado. Y por el otro, en tratándose del refinanciamiento de la bursatilización, se habla de que el destino de estos recursos será para inversión pública en obras, en rubros específicos. En ese sentido quisiera saber cómo está regulada esa parte de que efectivamente se estarían, digamos, etiquetando de forma específica las obras de infraestructura que deriven de estos recursos. ¿Cuánto? Sí, diputado Sánchez, de hecho la parte de emisión de certificados bursátiles sí establece específicamente el decreto, el destino que se le va a dar, y que era lo que me mencionaba ya el secretario de Hacienda. Nomás permítame encontrar aquí en dónde está el sistema. Este es el artículo 3 del decreto que se está promoviendo, emisión de valores, que es la emisión de certificados bursátiles hasta por 19.600 millones de pesos. Y aquí abajo, dentro de los parámetros que se establecen para la autorización, viene el 3.3, que es el destino. Y en el inciso B vienen los rubros de inversión pública productiva, que es, como les mencionaba, el destino, el inciso A es el refinanciamiento de la deuda que ya, no es deuda, es de la emisión de certificados bursátiles que ya se tiene
por un saldo insoluto al último de octubre del 2021 de 14.996.508.926.81 pesos. El otro, que es lo que nos refieren que se puede levantar hasta 3.000 millones más, es en estos rubros de inversión, y aquí están dentro del decreto también que en su caso se autorizaría: equipamiento de inversión en infraestructura de seguridad pública y justicia, equipamiento de inversión de infraestructura de sector salud, equipamiento de inversión en infraestructura urbana, construcción y mantenimiento de rehabilitación de infraestructura de vías de comunicación, equipamiento de inversión de infraestructura para el desarrollo de actividades primarias y construcción de obras y significación para el abastecimiento de agua potable urbana y rural. En ese sentido, el secretario de Hacienda comentaba que se dejaba sí los rubros de inversión productiva dentro del decreto, pero de forma general, ya que no lo podían acotar a un destino específico, ya que si en el futuro variaría ese destino que se le estuviera especificando en el decreto, ya no podría destinarse a algún tipo de recursos. En cuanto a la otra pregunta, diputado, pues bueno, el primero del FAFER son 1.000 millones, no tengo así el dato exacto, pero el FAI son otros 500 millones, en la emisión de valores son 3.000 millones más. Los instrumentos derivados, el de cuentos fronterizos es el que trae otros 1.000 millones, entonces haciendo así la rápida de las cuentas serían 5.500 millones más de un análisis aquí preliminar de lo que estamos haciendo de los ingresos adicionales que mencionamos. Si me permite nada más, en ese sentido, coordinador, el día de ayer en la comparecencia del secretario, en cuanto a la deuda de largo plazo, nos decía que hasta el momento es de 2.800 millones y que, como lo dice el secretario también aquí en la mesa técnica, habría un crecimiento a 3.000 millones de pesos, pero con obras que serían estas, pero aún no están definidas cuáles serían las obras ni para cuáles regiones. Se contemplan a todas las regiones del estado, pero no hay todavía especificaciones al respecto. Gracias, diputado Puñal. Si le das un poco más abajo, ahí viene el detalle. El detalle de los proyectos de inversión pública productiva a desarrollarse deberán estar descrito dentro de los documentos a través de los cuales se implemente la emisión de los certificados, que ahí es donde ya se podrá hacer con precisión precisamente el rubro, el destino y el área de inversión del monto de estos proyectos. Nosotros, desde la fracción parlamentaria del PRI, y es una pregunta que le hice yo personalmente al secretario de Hacienda, es en ese sentido, en los puntos donde se dará la prioridad en la inversión de este esquema de refinanciamiento en los 4 rubros, tanto en la emisión bursátil, en los 2 fondos, FAFEP y FAICE, y en el fideicomiso de puentes fronterizos. Así que comentar que como diputados del Partido Revolucionario Institucional estaremos muy atentos a los tiempos derivados de cuando se pueda precisamente tener una agenda precisa de los rubros de inversión y de la cobertura y el equilibrio regional que hemos estado solicitando para que finalmente este recurso pueda tener un impacto en beneficio de los chihuahuenses en las diferentes áreas geográficas de nuestro estado. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Puñal. Pues, si me permite nomás. Adelante, diputado. Adelante. Nada más para que quede claro el sentido de voto de nuestra fracción. Lamentamos pues que se haya decidido por el camino fácil de endeudar más. Ayer lo reconoció el mismo secretario, ¿no? En enero vamos a tener más compromisos financieros que los que tenemos ahorita. Nos planteamos que hay otras alternativas, pero se está optando por hipotecar el futuro de los chihuahuenses. En este sentido, nuestro voto será en contra del dictamen y en el pleno, evidentemente, en contra de más deuda. Adelante, diputado Vázquez. Me parece que en el momento que vive el Estado, sí implica hacer un gran esfuerzo. En general, el secretario de Hacienda, el día de ayer y antes en su comparecencia, dejó claridad respecto de que los flujos del servicio de la deuda no se incrementan.
que si no hiciéramos nada, la deuda de Chihuahua seguiría cada día complicando y además no habría posibilidades de una inversión pública en los niveles y en las áreas en las que ahorita el Estado reclama esa inversión. Yo creo que es un esfuerzo extraordinario el poder revertir una condición de deterioro de las finanzas paulatinamente en Chihuahua y convertirla en un momento dado en área de oportunidad, incrementando a 5.500 millones de pesos la inversión del Estado en obra y acciones de beneficio colectivo. Yo creo que ese esfuerzo es extraordinario y no demerita, en todo caso, hace posible que se replantee la deuda. No se puede resolver la deuda con magia, eso no existe. Se resuelve a partir de esfuerzos de gasto estratégico, gasto que tiene que ver solamente con la solución de la problemática de los chihuahuenses, y eso es lo que está planteando el gobierno del Estado. Entonces, bueno, yo lo quise aclarar de esa manera. Gracias, diputado Vázquez. Diputado Chávez, algunas presiones porque evidentemente el voto del servidor será a favor. Yo precisar que el futuro de los chihuahuenses no lo estamos hipotecando en esta sesión, se hipotecó hace 11 años con el sexenio de César Duarte y con 5 años de inacción del gobierno de Javier Corral. Creo que las medidas que toma el Ejecutivo son benéficas justamente para salir del bache económico que estamos viviendo en Chihuahua. Un dato que a mí me gusta es la inversión pública en el primer año de este gobierno será mayor a la de los 5 años del sexenio anterior. Entonces, en este escenario muy complicado financieramente, creo que están tomando decisiones costosas políticamente, pero responsables. Entonces, por eso será el voto a favor de un servidor a este paquete, en este específico, en este tema de reestructuración de la deuda. Y sí creo que es un camino largo, como bien lo señala el diputado Vázquez, que la deuda no la puede recuperar en el primer año del gobierno, pero creo que sí traza un camino muy claro de lo que tiene que ser la recuperación financiera del Estado de Chihuahua. Gracias, diputado Chávez. Adelante, diputado Piña. En la parte del refinanciamiento, decir que coincidimos con el secretario de Hacienda. En su momento se hicieron acuerdos con los oferentes más caros del mercado, con las tasas de interés más altas, y esta reingeniería o este refinanciamiento permite precisamente generar mejoras sustanciales y donde nosotros de manera muy puntual y precisa hemos hecho la petición es que precisamente esa posibilidad tenga un impacto directo en inversión productiva en el estado de Chihuahua. Entonces, en ese sentido, vemos un ejercicio de disciplina en la planeación y como fracción parlamentaria del PRI estaremos muy atentos a que ese ejercicio de disciplina en la planeación sea un ejercicio de disciplina en la ejecución. Y esto tiene que ver con que el gasto se aplique en base a suficiencia, en base a flujo de efectivo, y que podamos los chihuahuenses tener un ejercicio fiscal y un presupuesto que no esté con déficit. Como lo dijo el secretario de Hacienda, este año vamos a cerrar con un déficit de casi 8,000 millones de pesos, y esto deriva precisamente de una desorganización en el gobierno anterior. Entonces, esto es lo que nosotros estamos avalando y es a lo que le estamos apostando, a un ejercicio de disciplina y sobre todo a un tema que consideramos fundamental, el tener prioridades en el gasto público, que el gasto esté basado en aquellos temas que son más esenciales para la gente, como es el tema de salud, como es el tema de seguridad pública, como es el tema de desarrollo económico, y para ello este posicionamiento de refinanciamiento pues va dirigido a esas prioridades. Es por ello que nosotros estamos avalando y dando ese voto de confianza para que el presupuesto de egresos del 2022 pueda transitar en ese sentido. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Adelante, diputado Carrera. Un último comentario. Miren,
que conste que nosotros queremos que le vaya bien a Chihuahua, ¿no? Y ustedes saben que de la parte de la fracción parlamentaria hay respeto y aprecio hacia ustedes lo que están comentando. Pero es que, pues esto mismo que acaban ustedes de decir, lo escuchamos en el sexenio anterior, bueno, no sexenio anterior, ¿qué fue? Quinquenio anterior, cuando se votó el tema de la reestructuración. Sé que son los actores, conste, lo conozco totalmente que son los actores, pero lamentablemente eso no ocurrió y recuerdo que en aquella ocasión lo advertíamos. Mira, ese no es el camino, el tema de la reestructuración no es el camino, tenemos que buscar otro camino. Por eso ayer yo le comentaba al secretario con el tema del fortalecimiento financiero que se tenía que hacer otro tipo de situaciones, y cuando uno ve el presupuesto de egreso, entiendo que no es el momento de la discusión ahorita del presupuesto, y vemos que a educación le quitan 10% del presupuesto y que la obra pública se disminuye en un 27% y que está condicionada a que aprobemos más deuda, entonces uno piensa, bueno, entonces el presupuesto está fincado en más compromisos financieros para el Estado. Ojalá que lo que ustedes comentan, como dicen, por opinión, se llegase a cumplir, pero es que ya no lo han platicado en algunas otras ocasiones, ¿no? Pero luego queremos que Chihuahua le vaya bien. Presidente, si me permite. Adelante, diputada. En este caso, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano sostenemos el voto en abstención debido a que el análisis por parte de nuestra fracción sigue dándose, seguimos tomando en cuenta en cuanto a este tema específicamente, pues no consideramos que probablemente no sea correcto o puede ser lo correcto, pero como lo menciono, seguimos todavía en el análisis correspondiente, porque al igual que cada uno de los que estamos aquí sentados, queremos que Chihuahua le vaya bien, que esté bien y que todas las regiones se vean beneficiadas, que no nada más, como lo mencioné dentro de las comparecencias, que no nada más el centro de atención para el Estado sea Juárez o Chihuahua o sus municipios grandes. Hay regiones que también lo necesitan, y si vamos a tener un tema como lo es el refinanciamiento, pues consideremos a todas y a cada una de las regiones, las cuales tienen muchos privilegios y muchas cosas que aportar. Es cuanto. Gracias, diputada García. Pues una vez analizada la iniciativa, solicito al diputado secretario se sirva a someter a consideración de la comisión el sentido del dictamen en los términos referidos. Por instrucciones del presidente, pregunto a las señoras y señores legisladores, los que estén por la afirmativa respecto del sentido del dictamen del asunto 558 relativo al decreto de fortalecimiento financiero, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Los que estén por la negativa, los que se abstengan. Informo, presidente, que se han manifestado 4 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención respecto del sentido del dictamen en cuestión. Gracias, diputado. Se instruye la área técnica para que elabore el proyecto de dictamen y lo presente, por favor, en la siguiente reunión. Pasando al último punto de deshogar, solicito al diputado secretario pregunte a las y los integrantes de la comisión si tienen algún asunto general a tratar. Por eso sí, diputado. Por instrucciones del presidente, pregunto a los integrantes de esta comisión si tienen otro asunto general a tratar. Sí, yo. Adelante, diputado. Serían 2. El primero es solicitar la ley técnica que nos... Solicitar a la ley técnica que nos comente cuándo nos puede pasar los dictámenes antes de que los tratamos en la comisión, para que no pase de que ahorita, ¿no? Aquí está la lista de leyes de ingresos, son 40, son 50, voten en sentido, ¿no? ¿Cuándo nos podría pasar los dictámenes para poderlos analizar antes de la votación? Y segundo, en la mañana tuvimos una reunión con un grupo ciudadano, retención ciudadana, por cierto, donde se comentó que estábamos las 4 fracciones representadas ahí, que se iba a dar la posibilidad de platicar con ellos sobre el tema de la revalidación vehicular, sobre el tema del replaqueo, y pues me parece un poco raro lo que se hizo, ¿no? Se les dijo, sí, vamos a escucharlos, pero ahorita acabamos de aprobar sí, el replaqueo y todo se va igual como está, entonces pues no se está cumpliendo
el trabajo y la petición y el compromiso que hicimos todos, los 4 que estuvimos ahí en esa reunión con Retén. Entiendo que ahorita se aprobó el sentido del dictamen, falta el tema de los dictámenes, pero o sea, ya sabemos cómo va el asunto, ¿no? Yo pediría que en todo caso se escuchara al grupo de Ciudadano en una reunión posterior para tener cuando menos esta atención con un grupo de ciudadanos de aquí del municipio de Chihuahua y del resto del estado. Presidente, ¿se me autoriza, por favor? Adelante, diputada García. Asimismo, me gustaría que aquí mismo formalicemos en cuanto al tema de las comparecencias del día lunes. Hemos visto ya que se ha ventilado en algunos medios que el día lunes tendremos la comparecencia como lo solicitó el coordinador de mi bancada, pero no se ha formalizado, perdón, en este sentido. Que le demos formalidad a este momento y que fijemos cuáles serán los parámetros de la participación de cada uno de los grupos. El horario, pues vaya, sería como cuando iba a ser. Asimismo, me gustaría también escuchar parte de las peticiones que trae los ciudadanos de Retén Ciudadano, porque creo que es un punto importante, como nos lo mencionaron en la mañana. Estamos aquí representándolos para oír sus necesidades y oír sus quejas. Es cuanto, presidente. Adelante, diputado. Yo sugeriría que el día de mañana invitáramos a participar a Retén Ciudadano con sus comentarios respecto de algunos temas que tienen primero. ¿Serían en el marco de una reunión de la comisión? Sí, de la comisión. Sí. ¿Se va a convocar reunión municipal mañana? Sí. Bueno, es un par de temas que quiero comentar, ¿no? Pero se comenta aquí también la diputada. Si retomamos el tema este de que están proponiendo ahorita, la idea sería tener reunión el día de mañana. Uno, primero para atender el tema este que ustedes nos están proponiendo de Retén, y posteriormente pasar al tema de la votación del dictamen de fortalecimiento financiero. Sería el día de mañana. Estamos proponiendo un horario de 3 de la tarde para platicar con Retén, y a las 4 de la tarde ver el tema del dictamen de fortalecimiento financiero. Eso sería el día de mañana. Y el día lunes, el tema de las comparecencias. Estamos proponiendo que la comparecencia del TEJA, el Tribunal de Justicia Administrativa, sea a las 2 de la tarde, de 2 a 4 de la tarde el lunes. Luego de 4 a 6 de la tarde comparezca el Instituto Estatal Electoral. Luego de 6 a 8 de la noche comparezca el Chitay. Y luego de 8 a 10 de la noche comparezca el Tribunal Estatal. Eso sería el próximo lunes en reunión de la comisión, pero en instalación del pleno, así como lo habíamos comentado previamente. Entonces, pues nomás someter a votación ahí. A ver, no alcancé a escribir. Sí. Mañana a las 3. Mañana a las 3 para platicar con Retén. Y a las 4 de la tarde. Comisión. Comisión, ¿con cuál es el asunto? Bueno, la idea sería mañana citar a las 3 de la tarde y ver los dos temas, el tema del dictamen de fortalecimiento y el Retén. Nomás déjame ver cuál primero y cuál después, pero ya lo analizamos primero. Pero mañana se votaría el dictamen de fortalecimiento financiero y de manera previa se sí, nada más. No más. Sí, entonces la idea sería el horario a las 3 de la tarde para ver el tema del dictamen primero, el puro dictamen de fortalecimiento nomás, y luego ya nos metemos con Retén para darle más tiempo a Retén, el tiempo necesario. A las 3 mañana, viernes, y luego el lunes de 2 a 4 el TEJA, de 4 a 6 el IE, de 6 a 8 el Ichitay y de 8 a 10 el Tribunal Estatal. Entiendo que había sesión del Congreso el lunes, ¿no? No sé qué, ¿cuál vayan tomando? Citaron a las 12. Ya hay sesión, hay la aprobación del... Sí, hay sesión a las 12. Del dictamen este, me imagino. Del dictamen de fortalecimiento. Y lo de las leyes de ingresos de los municipios, ¿cuándo se va a votar? ¿Cuándo se va a conocer el dictamen? ¿Y cuándo se está planteando que se vote? Las leyes de ingresos. Se está proponiendo que sea el martes en el pleno a las
el dictamen de las leyes de ingresos de los municipios. El lunes sería otra vez comisión de programación y presupuesto para el dictamen de las leyes de ingresos de los municipios y el dictamen de las otras reformas de miscelánea fiscal. ¿El lunes a qué hora se plantea la reunión de comisión? No está todavía fijado. Sería el lunes. No está bien, lo que sí tenemos el lunes, pues el tema de las comparecencias toda la tarde, a partir de las de 2 a 10 de la noche. En la mañana tenemos la sesión ordinaria y luego pues ahí tenemos que acomodar de manera intermedia el horario de la comisión. Porque tenemos que tener las leyes aprobadas el martes, ¿no? Sí. El 15 va a tardar. El 15 va a tardar. Es el martes. El martes es 14 de diciembre. Sí. Sí, pero la idea sería presentarlas el próximo martes. Entonces, bueno, no sé si hay algún comentario más. Aquí sí me gustaría que nos metiéramos también a votación estos acuerdos. Diputados secretarios, por favor. Sí, por instrucciones del presidente, los acuerdos relativos a la comparecencia y los horarios de los órganos autónomos aquí señalados, que estén por la afirmativa, por favor, manifiéstenos levantando la mano. Los que estén por la negativa, los que se abstengan, le informo, presidente, que se han manifestado 6 diputados a favor, 0 en contra y 0 abstención. Gracias, doctor secretario. Pues no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 4:35, el día que se actúa, se levanta la reunión. Buenas tardes a todos y todos. Provecho. Provecho.